financiera. Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, nos acompaña en esta tarde para que nos cuente, a ver, un poco cuál es la posición que debería tener, en este caso, la entidad financiera, si de repente se ha comunicado o no con la SBS. Indecopi también tiene alguna participación, alguna respuesta ante esto, pero sobre todo vamos a hablar de los derechos al consumidor. A ver, ¿qué tal? Algo que de repente muchos de nosotros no sabemos. ¿Se han violado o no los derechos al consumidor en este caso específico de Interbank? Señor Cáceres, bienvenido. Hola Valeria, efectivamente sí se han violado los derechos del consumidor, particularmente el derecho a recibir un servicio idóneo. ¿Qué significa idoneidad? Significa que el consumidor reciba aquello por lo que pagó, ni más ni menos. Cuando un consumidor acude a una entidad financiera, espera recibir un servicio que tenga varias características, siendo una de ellas la seguridad, siendo una de ellas la idoneidad, es decir, que el consumidor pueda acceder a sus fondos cuando lo estime conveniente sin ningún tipo de restricción. En este caso vemos, a la luz del propio comunicado emitido por la institución financiera, que ellos, como bien señalaste, se enteraron el día 12 y recién lo comunicaron el día 17, 5 días después. Ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un primer problema. Un segundo problema es que ellos señalan de que estas situaciones podrían haber perjudicado, no es que podrían, perjudicaron a un montón de gente y, como bien indicaste, ya todo el país se enteró precisamente porque esas personas perjudicadas lo comunicaron a través de las redes sociales. En tercer lugar está el tema del plazo que el banco se da a sí mismo para resolver el problema. Si ustedes leen el comunicado, van a ver que en el comunicado dice en el plazo más breve. No se establece un plazo en el cual te dicen que se van a solucionar. Y entonces todo esto nos llena de preocupación. ¿Por qué? Porque si la entidad financiera no te puede decir que solucionará este problema en horas, sino que un plazo indeterminado, el plazo indeterminado puede significar muchas cosas, ¿no? Ahora, ¿qué hacer en esta situación? Bueno, en primer lugar, la entidad financiera tiene que ser supervisada por su organismo regulador correspondiente, que en este caso es la Superintendencia de Banca y Seguros. Ya he contactado con la Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Ustedes han comunicado con la SBS? Por supuesto que sí. Nos hemos comunicado, me dicen ellos que están ya monitoreando este problema desde que ocurrió y están tratando de ver cuáles son las medidas que se van a adoptar para resolver esta contingencia. Ya la SBS está trabajando en el tema. Hemos exhortado igualmente al Indecopi para que inicie de oficio las acciones que correspondan en salvaguarda de los derechos del consumidor que han sido conculcados. Indecopi todavía no se ha comunicado con nosotros, ¿no? Pero lo cierto es que lo importante es que los consumidores entiendan que cuando tienen una situación como esta, tienen inmediatamente que presentar un reclamo. El reclamo, por más pequeña, por más exigua que sea la suma de dinero involucrada, el reclamo tiene que proceder. Hay bancos que te están cobrando comisiones sin advertirte, que te están variando las condiciones del contrato que suscribiste con ellos sin avisarte previamente. Te pasas un día para pagar la tarjeta de crédito y ellos no te dicen. No, en el más breve plazo te damos para que pagues apenas puedas. Y jalón de orejas, bueno, ¿no? Es interesante lo que acabas de decir porque tocas el tema de fondo, ¿no? La asimetría que existe en la relación entre consumidor y entidad financiera. Claro, como consumidor espero el mismo trato y la severidad y la rapidez con la que tú, entidad financiera, actúas. Porque claro, lo más básico, y esto es una lógica bastante elemental, señor Cáceres, uno guarda el dinero porque de repente en casa por miedo a un incendio, a un robo, lo ponemos en un banco ABC, cualquier sea. Claro, guardas el dinero y lo mínimo que esperas es que tu dinero esté seguro y que puedas acceder a este dinero cuando quieras porque es tu plata. Tú lo dijiste al inicio, ¿no? O sea, unas personas tienen el dinero, voy a comer, no puedo acceder a mi cuenta. Y además de que no puedo acceder para pagar las cosas básicas, el transporte, la educación, el alimento, el servicio público, la tarjeta que se vence justo ese día y que no tienes dinero para pagar. Entonces, el perjuicio económico que se genera a los consumidores es inconmensurable. Dependiendo del consumidor, cada uno va a tener un nivel mayor o menor de afectación con esta situación que se ha producido. ¿Qué tan común es esto? ¿Qué tan común, digamos, son estos casos de que de repente uno entra al aplicativo y quiere retirar plata para ir a almorzar, para pagar el pasaje, para pagar de repente la cuota de la tarjeta de crédito? ¿Qué tan común es que estas situaciones se vean en el país? Los aplicativos son hijos ¿de qué? De la tecnología. La tecnología permite que las personas desde su teléfono puedan realizar un cúmulo de operaciones. Pero ahí el tema es, si tú estás involucrado en temas informáticos como lo hacen los bancos, lo necesario es que tengan que tener protocolos para atender este tipo de contingencias, porque este tipo de riesgos se van a dar, claro que sí. No existe un sistema que sea perfecto, para nada.
Sí, es lo que se llama riesgos operacionales. Pero todas las entidades financieras tienen que tener protocolos y hay una serie de normas expedidas por la SBS que tienen que ver con los derechos de los consumidores, que tienen que ver con riesgos operacionales, que tienen que ver con seguridad de información, que tienen que ver con seguridad a secas. Es decir, hay diversas normas expedidas sobre la materia, entonces habrá que ver cuáles de esas normas han sido debidamente observadas por el banco en cuestión y cuáles no. Ahora, solo sobre el tema del aplicativo, recordarles también a los consumidores, porque esto es bien importante, que el día que usted pierda o le roben su teléfono celular y tiene el aplicativo del banco, antes lo primero que uno tenía que hacer era ir a reportarlo a la comisaría. Ahora lo primero que uno tiene que hacer es reportarlo al banco, porque a través del aplicativo que tiene usted en su teléfono celular, los delincuentes pueden acceder a su cuenta y vaciar sus fondos. Entonces, o pedir préstamos, ¿no? Pueden hacer lo que sea, pueden malograr la vida a la gente. Ahora, a ver, y quiero que esa entrevista sea lo más utilitario para el televidente que de repente nos está viendo a esta hora de la tarde, señor Cáceres. Muchas personas, y estoy viendo los comentarios a este comunicado que se publicó hace 1 hora 20 minutos por parte de Interbank, es que, a ver, dice, no quiero leer sus comunicados, quiero mi plata, no veo mi saldo. ¿Qué le podemos decir a estas personas que se han visto afectadas? ¿Dónde pueden ir? ¿Directamente a Indecopi? Bueno, ¿Indecopi es el camino? Bueno, el banco dice que ya no hay ningún problema, que todo lo resolvió en el último comunicado que acabamos de revisar, pero las comunicaciones de la persona dicen que no, que los problemas persisten. Entonces, el primer lugar para reclamar es la propia entidad financiera. Eso es lo importante. Usted tiene la posibilidad de presentar un reclamo y utilizar el libro de reclamaciones para tal efecto. El plazo que tiene el virtual, la entidad físico o virtual, la ley permite cualquiera de los dos. En el caso del plazo para la resolución es de 15 días hábiles, que en la práctica son 3 semanas. En caso la respuesta no sea la que usted espera, o sea que simplemente no le respondan, usted tiene que acudir al Indecopi, que es la autoridad competente para estos reclamos. No es la SBS, porque siempre nos preguntan eso, ¿no? No es la SBS si se trata de temas financieros, no. La entidad competente es el Indecopi, que esperemos que nos esté escuchando a esta hora y ya haya iniciado las medidas correspondientes para proteger los derechos del consumidor que evidentemente han sido conculcados. Totalmente. Ahora, la otra consulta que le quería hacer era la siguiente. ¿Cuánto podría recibir Interbank de multa si es que a través de Indecopi pues, se sigue adelante estas denuncias, los reclamos de los usuarios? Según el Código del Consumidor, las sanciones van desde una simple amonestación hasta una multa que puede alcanzar las 450 unidades impositivas tributarias, dependiendo de la gravedad, de la reincidencia de la empresa infractora. En el caso de Interbank, por ejemplo, hay que recordar que ya ha tenido varias sanciones impuestas por el Indecopi en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, el Indecopi tendría que tener todo esto en cuenta y también tendría que tratar de iniciar un procedimiento que sea lo más sumario posible, porque el interés público lo amerita. ¿Indemnización a los usuarios? No, esa es una pregunta muy pertinente. La indemnización no la otorga una autoridad administrativa como es el Indecopi. La indemnización por daños y perjuicios única y exclusivamente puede tramitarse ante el Poder Judicial en un proceso que se denomina de conocimiento, que lamentablemente es uno de los más largos que existen en el ordenamiento jurídico vigente. Ahora, es la única vía. Señor Cáceres, estamos frente a un sistema... Solo para completar algo. Sin embargo, ya hemos dicho que el Indecopi puede imponer sanciones pecuniarias como la multa de hasta 450 unidades impositivas tributarias. Pero además el Indecopi puede imponer lo que se conoce como medidas correctivas. La medida correctiva es una medida que se impone a la empresa que ha sido sancionada. Para evitar, ¿no? Para que en el futuro, como tú dices, evite incurrir en comportamientos similares a aquel que motivó la infracción. Entonces, por ejemplo, en el caso de una persona que sufre un accidente en un supermercado porque el piso estaba mojado y no pusieron el letrero de cuidado que hay el piso es riesgoso, entonces la persona se fractura la pierna, la medida correctiva podría ser que la empresa se comprometa a pagar todo el tratamiento médico de recuperación de la persona. Tiene una connotación económica, claro que sí, porque es dinero que se tiene que pagar a la clínica, pero no es propiamente una indemnización. Entonces el Indecopi sí está facultado para imponer este tipo de medidas. Ahora, estamos frente, digamos, a un nivel de vulnerabilidad que están presentando las entidades financieras. Bueno, el nivel de vulnerabilidad es algo que las empresas tienen que estar evaluando constantemente. Sobre todo si los son riesgos. Financieras y implica dinero ajeno, ¿no? No solo dinero, sino información.
O sea, las entidades financieras manejan no solo nuestro patrimonio, sino también una serie de datos personales críticos. No solo nuestro número de DNI, nuestro estado civil, nuestra dirección, el monto de nuestras cuentas, el número de cuentas que tenemos, el centro donde trabajamos, etc. Entonces, durante años ha habido mucho cuestionamiento al modo en que las entidades financieras manejan nuestra información, que muchas veces parece que no fuera todo lo prolijo que debería ser, ¿no? Porque nuestros datos aparecen en todas partes. Y eso nos lleva también a las famosas llamadas spam. Como ustedes deben saber, seguramente que lo comentaste, Valeria, la semana pasada el Congreso cumplió con su palabra y aprobó por insistencia la ley anti-spam. Esta ley que fue ofrecida y que extrañamente fue observada por el Poder Ejecutivo, pero el Congreso se comprometió a aprobarla por insistencia, determina que la figura se invierte. ¿Qué significa eso? Que en adelante el consumidor que desee recibir llamadas o mensajes de texto... lo autoriza. Lo va a tener que llamar al banco o a la empresa de servicio público y decirle: banco, empresa de servicio público, te autorizo para que tú me sigas enviando tus ofertas, tu publicidad, etcétera, etcétera. Claro. Y eso es lo que no han querido las empresas. Eso es lo que absolutamente, porque es claro que va a ser un número microscópico de consumidores el que va a llamar para que lo llamen, pues, ¿no? Pero eso es, esperemos que se publique en el diario oficial. Ahora, y ya para cerrar esta entrevista, señor Cáceres, ¿quién verifica o qué entidad verifica que se tenga respaldo informático, que la entidad bancaria tenga un respaldo informático y evitar que más adelante pues, ocurran ese tipo de situaciones? La SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros, es la que monitorea permanentemente que las entidades bajo su jurisdicción estén cumpliendo con todos los reglamentos. Porque hay una serie de reglamentos, el de conducta de mercado, tarjetas de crédito, atención de clientes, un número, riesgos operacionales, como ya dije, hay un número de normas expedidas por la Superintendencia y es dicha entidad la que tiene que monitorear su cumplimiento, sea por operativos que se hacen de manera permanente, o sea, cuando hay incidentes como este que han generado el rechazo de la población. Desde aquí nos permitimos exhortar al Interbank para que en el futuro tenga mayor cuidado y a conversar en todo lo que haya que conversar para mejorar, porque los usuarios tenemos voz, no solo para que nos cobren comisiones y penalidades, sino también para proponer medidas para mejorar el servicio. Y para que además exista un protocolo de respuesta cuando ¿no? ocurran estas situaciones que genera, por supuesto, malestar en los usuarios. Y más allá de ir con los mensajes gaseosos de en los próximos días vamos a solucionar, en breve, próximas horas o en breve. No dijeron en horas, en breve plazo. Ok, entonces, claro, lo mínimo que esperaría el usuario que tiene la confianza de guardar su dinero en esta entidad bancaria es al menos darnos la seguridad de que en cierto tiempo, un plazo un poco más acotado, pues sea solucionado. Más previsible, ¿no? Pero esto no ha ocurrido. Y este no es un tema menor, porque cuando pasan incidentes como este, el daño que se produce al sistema económico es mayúsculo, porque atenta contra la bancarización, contra la confianza que se puede tener en el sistema, contra esa sabia modalidad que constituye el ahorro, porque la gente dice, ¿para qué voy a meter mi plata al banco si va a pasar estas cosas? Prefiero tenerla bajo el colchón, que ahí puedo sacar cuando me parece bien. Entonces, no es un tema menor y por eso lo que van a hacer las autoridades en las próximas horas o días es muy importante. Perfecto. Señor Cáceres, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Crisólogo Cáceres, presidente.